Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Justicia. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Recuerda que este programa es un programa especialmente hecho para ti, empresario, para ti, emprendedor, para ti, empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy tengo aquí a un invitado muy especial. Él es Alexis Montes, él es abogado, es abogado especialista en materias administrativas y pues bueno, el día de hoy lo invité aquí para platicar sobre un tema bien interesante que son todos los medios de defensa que tenemos en materia de comercio exterior. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días. Muy bien, Mariana. ¿Y tú? También muy bien, muchas gracias. ¿Nervioso? No, tranquilo. nada, para nada. No, al contrario, contento de estar aquí contigo. Muy bien. Pues bueno, hoy vamos a platicar de este tema, que son los medios de defensa en materia de comercio exterior. Y es un tema que a mí me resulta bastante interesante porque en los últimos años se ha visto muchísima... no sé si puede decirse desinformación, no sé si puede decirse retraso, no sé si puede decirse ignorancia por parte de las autoridades en la manera en la que están empleando sus facultades con las empresas. Lo planteo así desde un punto que nos ha tocado vivir a nosotros junto con varios de nuestros clientes en relación a que de pronto ingresan trámites y no contestan, o que de pronto ingresan trámites y nos dan negativas y nos dan resoluciones que para nada están bajo algún fundamento legal o argumentándose y basándose en la ley, sino que simple y sencillamente a través de criterios que se van poniendo que no están al alcance del importador o el exportador, y que entonces evidentemente esto afecta directamente a los importadores y a los exportadores, ¿no? Y pues no se diga también la cantidad enorme que ha crecido en tema de recaudación, que por ahí Horacio Duarte presume, ¿no? Y presume bastante fuerte en sus redes sociales, lo cual para mí hasta vergüenza creo que debería de dar esa parte de la recaudación, porque no se está haciendo realmente bajo los lineamientos que tendría que ser, que plasma la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hoy me di a la tarea de invitarte, porque muchos de nuestros escuchas de pronto, o de nuestros propios clientes, nos preguntan, oye, a ver, pero ¿qué puedo hacer? ¿O qué pasa? ¿O en qué situaciones? ¿O cómo puedo yo defenderme? ¿O cómo puedo yo, si me están resolviendo esto, cómo puedo agilizar? ¿Cómo puedo hacer? ¿No? Entonces, de ahí el meollo del asunto de decir, bueno, vamos a darle, vamos a explicar, que nos expliques qué son primero los medios de defensa y cómo podemos aplicarlos, ¿no? Sí. Bueno, es un tema, lo platicábamos antes de entrar al aire, bastante divertido, no por lo complicado que sea, sino por la existencia o extensa cantidad de recursos y medios de defensa que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y primero tendríamos que partir de una reflexión, que el medio de defensa como tal tiene que ser aquel que va encaminado a la salvaguarda o a hacer valer derechos que son propios, derechos subjetivos del importador al exportador, y que derivan ya de un acto de aplicación específico. Claro. Pero creo que para nuestra materia, en este caso comercio exterior, es más importante hacer una reflexión un poquito más profunda. ¿Por qué? Si hablamos no de medios de defensa, sino de recursos legales o de recursos que tenemos en la propia legislación, nos encontraremos que tendríamos en primer lugar que analizar bajo qué perspectiva lo estamos viendo, ¿no? Okay. ¿A qué me refiero? La materia de comercio exterior y aduanas, o aduanas y comercio exterior, ¿no?, tiene diferentes ámbitos de aplicación, y en consecuencia la intervención de diferentes autoridades, tanto hacendarias, regulatorias, incluso de seguridad nacional. Uh-huh. Entonces, bajo esta perspectiva, tendremos que analizar primero el acto de qué nos queremos defender o qué es lo que queremos hacer, okay, ¿no? Para sobre eso poder hablar o platicar de los medios de defensa, ¿no? No quiero decir con esto que
no vayamos a abordar lo que es los más conocidos, ¿no? Que es recurso de revocación ante las propias autoridades que determinan un crédito fiscal en cantidad líquida y en consecuencia o a la postre el famosísimo juicio de nulidad, ¿no? Ujú. Pero bueno, bajo esta premisa, en primer lugar, tendremos que aterrizarlo de esta manera. ¿Desde qué perspectiva lo estoy analizando, lo estoy viendo? ¿Por qué? Si tomamos en cuenta los actores que participan en toda la cadena de suministro, las diversas características que tienen, encontraremos que todos tienen diferentes necesidades y en consecuencia diferentes recursos legales. Claro. Por ejemplo, un importador, un emprendedor que va iniciando, que está apenas desarrollando su proyecto, que está en el tema incluso apenas de clasificar su mercancía para determinar qué restricciones y regulaciones existen, pues no será el mismo que aquel empresario que lleva importaciones o exportaciones de forma consuetudinaria, ¿no? Dicho esto, eso desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de clasificación y un punto de vista de determinar qué es lo que tengo que cumplir para llevar a cabo una importación o exportación sin que exista problema alguno con base en la naturalidad de las operaciones. Pero ¿qué pasaría cuando, y los de otro día me lo consultaban, un exportador, un emprendedor joven, decide exportar Coca-Cola? No, y perdón por el comercial. No, está bien, adelante, no pasa nada. Y ya dije una marca, ¿no? Todo bien. Sí, decide exportar a lo mejor alguna marca reconocida, ¿no? Ujú. Y me decían, oye, ¿es ilegal? Bueno, pues ¿desde qué perspectiva es ilegal? Ujú. Es que tengo miedo de meterme en temas de contrabando. Entonces ya ahí ya sale otro tema, ¿no? Contrabando, y van saliendo Ujú. cada vez más cosas. Le decía, no es ilegal desde el punto de vista contrabando, porque tú estás adquiriendo la marca, tú estás pagando Y la tú decides mercancía, qué haces con esa mercancía. pero no tienes el uso de la distribución en un país diferente. Por eso Ujú. que eso ya se encuentra reservado o se encuentra vigilado ya por la legislación intelectual, ¿no? Registros de marcas, registros de distribuciones y demás, que sí no soy experto, pero bueno, lo sé que sí hay problemas de esto. Ujú. Entonces, ya dicho con eso, otros chavos que me han tocado que traen toda la pila y dicen, bueno, es que yo voy a importar pantalones de mezclilla. Ajá, ¿de cuáles? Pues de tal. ¿Pero por qué vas a importar esos pantalones? Si tú no tienes a lo mejor los del derecho de uso de esa marca, Ujú. ¿no? ¿O qué es lo que estás haciendo? Que tú vas a elaborar aquí a lo mejor cierta marca y se la vas a pegar. Eso sí es un delito de contrabando, ¿no? Ya estamos entrando Claro. en otras circunstancias. Dejando de lado las actuaciones que pudiera tener la aduana, porque estas se subsimen primero a las actuaciones de seguridad nacional. Entonces, bajo esta perspectiva inicial, podemos ver la aduana en una primera instancia. Primero dividir esto en derecho externo y derecho interno, Ujú. porque tenemos medios de defensa o recursos legales para hacer valer ciertas situaciones en materia internacional, y lo estamos viendo con los paneles, Solares. con los paneles de resolución de controversias entre Estados Unidos Ah, y yo pensé que con los México. paneles solares, como me hicieron una consulta y yo dije, no, si los paneles solares traen ahí No, un rollo los ahorita. paneles de consulta, que es uno de los recursos legales o uno de los medios de defensa que tienen las industrias por conducto del Estado parte, que en este caso sería México, Estados Unidos, para resolver situaciones respecto de la aplicación e interpretación del TEMEC, ¿no? Claro. A grande. Eso ya estamos, desde ahí vemos ya Dos. una clasificación, Ujú. ¿no? Primero interna y primero internacional o externa y interna. Ok, a ver, hasta ahí, espérame. Entonces, para los que nos están escuchando allá, pequeño resumen, porque luego de pronto les mastico un poquito la información. Ok, va. Hasta ahorita lo que Alexis nos está diciendo es que básicamente tenemos primero que ubicarnos en la circunstancia en la que nos encontramos. Uno, qué tipo de empresa somos o qué tipo de persona estamos y también cómo es nuestro negocio. Porque en razón de esto, de esa realidad, es que se va a empezar a partir para saber cómo funciona nuestro proceso. Porque cada proceso es diferente. No es lo mismo cuando nosotros estamos iniciando apenas a importar, exportar, que probablemente todavía no tenemos nuestro proceso al 100% acomodado, masticado, y ya donde vimos todas las posibles situaciones o errores que pudieran pasar,
a una empresa que tal vez tiene 10, 15 años en el mercado, que ya tiene una operación muy estandarizada, en donde probablemente ya llevó incluso algún proceso para hacer mejoras continuas de sus procesos, verificaciones y demás, ¿no? Entonces son dos contextos diferentes. También nos plantea la importancia de saber ante qué autoridad, porque aunque las autoridades no son todas las mismas, intervienen diferentes autoridades. Entonces nos habla de que el acto que se pudiera dar, saber cuál es la raíz de la autoridad que ejecuta este acto contra el contribuyente en sus facultades, ¿no? Sus facultades como autoridad. Hasta ahí llevamos estas partes, y luego ahorita nos menciona también que otra parte bien importante, y esto solamente es para ponernos en el contexto, ¿sale? Solamente para definir un contexto de dónde partimos, que es la parte inicial de lo que nos está diciendo Alexis. Y esta parte también que nos menciona ahorita es también la importancia de la aplicación de los tipos de legislaciones. Una es la interna, que es en términos prácticos lo que regula México, y otra es la internacional, que México forma parte de acuerdos, tratados, convenios, paneles en el exterior, y que también tienen un carácter aplicativo para México, que también podemos utilizar como un recurso para llegarnos al contexto de la realidad que queremos pasar, o del acto, ¿sale? Hasta ahí sí voy bien, ¿verdad? Sí, vamos bien. Bien, muy bien. Entonces, bajo esta primera parte, primero ubicarnos cuál es la forma en la que intervenimos en el tema de aduana, comercio exterior, regulación, etcétera, etcétera. Y en primer lugar, la clasificación que tenemos natural es externa e interna, ¿no? Y cuando hablamos de la externa, cabe señalar que es un tema de discusión actual. Incluso en la Corte hay algunas sentencias derivadas de acciones de inconstitucionalidad en las cuales la Corte está tratando de dirimir si existen el alcance de la aplicación de los tratados internacionales firmados y ratificados por México, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, ese sería un tema que nos daría para hablar a lo mejor 4 o 5 sesiones, sí, ¿no? Internacional, interno. En el interno tenemos que definirlo. ¿Desde qué perspectiva? ¿Aduanas o comercio internacional? Esa primera parte es, ya en el tema de derecho interno, podríamos ver dos partes: aduanas y comercio internacional. O una segunda clasificación. Hablando en aduanas, ya de esa clasificación, tendríamos 3 perspectivas, ¿no? Que es importante. Temas de seguridad nacional, temas regulatorios y ya temas de contribuciones, ¿no? Ya temas propiamente de aranceles. Entonces, cuando hablamos de medios de defensa, ¿cuál? ¿No? Porque tenemos diferentes recursos y medios de defensa dependiendo cada uno de estos supuestos. Y nos toca verlo, que en esa perspectiva las funciones de la aduana, de hoy el Frankenstein creado que se llama ANAM. ANAM, esa cosa. ANAM, que no sirve para nada y nomás friega para todo. Para todo, pero bueno. Ese Frankenstein que está ahí tiene esas facultades, ¿no? Las primeras de seguridad nacional, una de las importantes, que de hecho de eso deriva el cambio de perspectivas en los profesionistas que vimos a partir de la actual administración, que tenían un perfil más de seguridad nacional, un perfil más de policía. Sí, creo que todos lo notamos, ¿no? Cambió del técnico en comercio exterior al ciudadano especialista en temas de seguridad nacional o en temas de seguridad pública, si tú quieres, pero con estos perfiles de seguridad nacional. Que de mi perspectiva fue todo un fracaso, ¿no? Totalmente. Todo un fracaso. De acuerdo. Pero en esa primera parte, entonces nos encontramos. La primera parte, la función más importante de la aduana es controlar los flujos de mercancías, tanto las que salen como las que entran, desde una perspectiva de seguridad nacional. Y ahí nos encontramos, y lo sabemos por ya la praxis, métodos de ocultamiento, temas de rayos X, temas de rayos gamma, porque estamos siempre revisando constantemente que no ingresen mercancías prohibidas. Y normalmente siempre, cuando nos hablan de esto, pensamos en mercancías prohibidas como estupefacientes, drogas y demás, ¿no? Pero no es solamente eso, ¿no? Es mucho más importante. En esta primera parte, cuando nosotros ingresamos, y me ha tocado verlo, y algo muy simple, algo en su momento que fue novedoso, fueron los dulces de cannabis o los aceites de cannabis que venían de Canadá, de Estados Unidos. Con CBD. Que aquí seguían siendo, si bien ya había esta resolución de la Corte, esta sentencia de la Corte que
Decía, Para- ¿sabes qué? para el Sí, uso el uso medicinal. lúdico y medicinal es permitido, pero seguía siendo por parte de la autoridad regulatoria, en este caso COFEPRIS, y por parte del Sistema de Seguridad Nacional, una mercancía prohibida, en Prohibida, México. claro. Sí, si nos vamos a la tarifa, ¿esto dónde dice? En la tarifa. La tarifa es el cúmulo de todas las fracciones arancelarias donde nos señala la cantidad de impuestos que hay que pagar por tal mercancía y también ahí nos dice cuáles son las mercancías prohibidas, ¿no? Entonces, Es por correcto. ejemplo, esta mercancía es una mercancía prohibida, que tal cual la tarifa dice prohibida. Si no se encuentra sujeta a la aplicación de la tarifa, porque está prohibida, tal cual. Entonces, ¿qué pasaba? Antes aquí de iniciar con un procedimiento administrativo en aduanas, tratándose de aduanas, pues no, este procedimiento se subsime a la aplicación de temas de seguridad nacional y aquí daba parte, entraba ya el Ministerio Público, lo que era en su momento PGR o el Ujú. Fiscalía General de la República, y iniciaban con base en los criterios que ellos tienen como institución, si se aperturaba una carpeta de investigación y se empezaban a integrar a partir de la internación, porque no es narcotráfico, incluso de ahí hay temas, me ha tocado ver abogados muy Diferente. jóvenes Ujú. que es narcotráfico. No, no es Ujú. narcotráfico. Es internación de mercancías prohibidas, que el mismo se encuentra prohibido y está previsto también como tema de contrabando en el Ujú. propio Código Fiscal de la Federación. Sumado a lo que pueda determinar el Ministerio Público como parte de la integración de su investigación. Claro. Pero bueno, ahí ya tenemos la primera parte. ¿De qué te quieres defender? Porque entonces estaba el importador que lo compraba en Amazon, porque muchas veces la legislación no sigue a la realidad. Ujú. Lo compraba en estos mercados digitales, en los mercados electrónicos que todo, Te yo, lo mandan yo por creo la que todos somos, paquetería. todos somos fans Ajá. de comprar internet. Sí, Te lo mandaba a la paquetería, y atorado. se y- detenía en la aduana y entonces ¿qué hace? Oye, pues yo doy vista del importador, que en este caso el importador es la persona que lo compra. Y es la responsable. No, Jurídicamente es la responsable. por conducto de una paquetería que hace un pedimento global y ya lo mete. Y ahí es donde ya empezamos con el primer problema, ¿no? Entonces ya nos encontramos sujetos a una investigación por parte de la Fiscalía General de la República porque nosotros compramos unas gotitas, chocolates, dulces o galletas o brownies con CBD, porque es mercancía prohibida. Y se nos puede iniciar una carpeta de investigación y en su momento que la misma sea vinculada a un proceso. A un ¿no? proceso. Ujú. En esa perspectiva que tenemos, pues bueno, tendríamos que hablar de un medio de defensa por conducto a través de la Fiscalía y en primera parte la intervención en la propia Procuraduría para desahogar los elementos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y a la postre desahogar todo el procedimiento penal ya a través de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Sí. Entonces, esa es la primera parte, una primera perspectiva. Claro. Y esa perspectiva, fíjense qué interesante. O sea, estamos hablando aquí de comercio exterior y ya nos fuimos a materia penal. Por eso la importancia que menciona Alexis de saber cuál es la perspectiva o de dónde nace el acto de autoridad y de dónde nace el acto, porque entonces ahorita ya no es un acto administrativo, sí, nació administrativo, pero se convirtió en penal. Entonces, ya ahí nos metemos a otra materia que va fuera completamente del contexto del tema administrativo, pero que va en relación a lo que resguarda la seguridad nacional, ¿no? Y por eso es que se convierte en una materia penal. Para lo que nos escuchan allá, porque luego a veces se les hace bien sencillo, y digo, ahorita yo creo que también lo vamos a tocar por la parte fiscal, un poquito también en la parte de la omisión de contribuciones, que luego se les hace bien sencillo decir, bueno, no, es que esto y lo otro y no pasa nada y está prohibida, pero no, sí está prohibida, pero si está prohibida es por algo, ¿no? Y acuérdate que el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Entonces, el hecho, justo lo que mencionabas, ¿no? Es decir, también otra cosa que es muy común, los famosos vapes, Los babes, no sé. o sea, sí. que están prohibidos. En México están prohibidos. Está Sí. prohibido su comercialización, ¿no? Entonces, de pronto, en aduanas también aparece como mercancía prohibida, Ujú. ¿no? Y es el mismo carácter y de pronto, oye, pero está prohibido, Sí, es correcto. ¿no? Está prohibido. O sea, el comercio exterior está prohibido, es De mercancía hecho, prohibida. hace unos días tuve un asunto con babes y fue justamente lo mismo, ¿no? El importador no entiende. Oye, pero son babes, todo el mundo los trae. Sí, en Pues, su momento estaba prohibida la importación, exportación y hoy está incluso prohibida la tenencia y la comercialización, ¿no? Ujú. Entonces, son temas que al final de cuentas tenemos que prever tanto como empresas consolidadas grandes como, Como empresarios, pequeñas. como empresarios que vamos iniciando. Ok. De que en primer lugar la parte de planeación debe definir esas partes para efectos de evitar problemas de esa naturaleza que siempre son un dolor de cabeza, ¿no? Claro. Entonces ya visto en ello, no solamente se queda este ejemplo de los vape, tenemos el tema de contrabando, tenemos el tema de marcas, tenemos el tema de Ujú. equipararlos a contrabando, piratería,
que tiene mucho o va de la mano con temas o procedimientos que se llevan a través de la investigación, de la integración de una carpeta de investigación y posteriormente ya un juicio en materia penal, ¿no? Uh-huh. Así es, tal cual. Uh-huh. Entonces tenemos esta primera parte de seguridad nacional. Muy bien. Que incluso también se pueden configurar ya temas de delincuencia organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo también porque es una realidad del contrabando técnico, ¿no? Sí. Entonces también pasa, eso puede pasar. Se vive todos los días, Uh-huh. entonces está ahí latente. Entonces, y regresando a la clasificación, tenemos en función de su marco normativo, que es internacional e interno, luego en función de su especialidad de aplicación, que sería aduanas, comercio exterior. Uh-huh. Estamos hablando de aduanas, seguridad pública, y ahora vamos a aduanas regulatoria, Uh-huh. ¿no? Otra función de la aduana, en su función de autoridad para efectos de su ámbito de competencia. Otra de las funciones es el tema regulatorio. La aduana no emite las regulaciones. No. La aduana únicamente las revisa el cumplimiento de las mismas. Así Incluso es. Hay criterios y empezamos creo que la parte más complicada de aduanas es el tema del cumplimiento de las regulaciones, ¿no? Y claro. Aquí entran diferentes factores. El primero, como lo estamos platicando, la aduana únicamente verifica el cumplimiento de las mismas con base en lo que establece la tarifa, Uh-huh. que al final de cuentas es importante para todos, expertos o nuevos que sepan que determinado o con base en la clasificación arancelaria que podamos determinar de la mercancía que queremos importar o exportar, esta nos determinará también las regulaciones o restricciones que tendremos que cumplimentar y ante qué autoridades tendremos que hacerlo, ¿no? Sí. Y entra aquí una función muy compleja que particularmente a los abogados les cuesta mucho trabajo entenderlo, que tenemos las funciones de la aduana como verificadora del cumplimiento de regulaciones y restricciones, pero la Secretaría de Economía como la que regula, la que emite, por una parte emite regulaciones Uh-huh. y por otra parte emite las reglas con las que vamos a jugar para efectos del cumplimiento de esas regulaciones. Claro. Pero la que las aplica y la que las revisa es la aduana, uh-huh. que tiene otro reglamento, tiene otra competencia, pero a su vez estas no son las reguladoras, ¿no? Las reguladoras son Senacica, Zagarpa, COFEPRIS, SEDENA, etcétera, 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 en función, insisto, de lo que nos diga o establezca la tarifa, ¿no? Y que, uh-huh. al final de cuentas, normalmente en términos internacionales, las regulaciones tendrán más o menos la misma naturaleza, pero cosas tan simples lo hemos visto como etiquetado, ¿no? O sea, uh-huh. Desde ese tipo de regulaciones o restricciones, que al final de cuentas se traducen el incumplimiento en sanciones por parte de la autoridad. Claro. Algo importante para los que nos escuchan por allá, a ver, hablando de ahorita de lo que nos dice Alexis, las regulaciones, que en esta parte de regulación, ahí te va. Cuando hablamos de regulaciones y restricciones no arancelarias, te voy a poner ejemplos para que tú te ubiques de lo que estamos hablando. Las regulaciones y restricciones no arancelarias son aquellos requisitos que la Secretaría de Economía, que es la secretaría encargada de publicar, ellos publican los requisitos para la importación de ciertas mercancías con respecto a qué se necesita. Por ejemplo, que si tu mercancía tiene que tener una norma de etiquetado comercial, de información general, una norma 050, que si son alimentos, tiene una norma 051, que si es, por ejemplo, algo electrónico, bueno, tiene una norma 01 de seguridad eléctrica. Y a lo que dice aquí Alexis, importante que ustedes también sepan, la Secretaría de Economía es la que señala y dice, bueno, para esta mercancía tiene que tener esta regulación, pero todas las regulaciones o las normas, aparte, van relacionadas con la competencia que tiene cada secretaría en México para ese tipo de mercancía. Por ejemplo, si nosotros queremos importar un inodoro, los inodoros tienen una norma oficial mexicana que sí, quien señala que se debe de aplicar esa norma es Secretaría de Economía, pero quien regula esa norma es la CONAGUA. ¿Por qué? Porque lo que ellos están verificando es que ese tipo de mercancías, los inodoros, pues vayan con los lineamientos regulatorios específicos para el ahorro de agua y el consumo apropiado que debe de haber. Por ejemplo, si traemos un medicamento,
Secretaría de Economía va a señalar y va a decir, esta es la norma que le aplica, pero probablemente el permiso, el aviso que nos estén señalando va a ser un registro sanitario emitido por COFEPRIS. Entonces, quien nos va a dar el permiso es la COFEPRIS. Por eso es que nos menciona Alexis que, bueno, uno es, y quien va a revisar que todo esto se cumpla es aduanas, ¿no? Entonces, aduanas revisa que se cumpla, Secretaría de Economía nos dice qué y cómo lo estamos haciendo o ante qué autoridad lo solicitamos es conforme a la naturaleza de cada una de las mercancías y son diferentes secretarías. Sale nada más para que nos ubiquemos un poquito ahí en el contexto. Entonces, como bien dices, ¿no? Ya aquí creo que es la parte más complicada. Es importante conocer qué, ¿no? Por eso te decía que hablar de temas de medios de defensa o recursos legales se vuelve muy complicado porque tendríamos que partir primero de qué y se vuelve muy casuístico. Y me ha tocado ver varios compañeros, abogados particularmente, que minimizan mucho la materia de comercio exterior. No, pues es que pues, el PAMA está fácil. Ay, no, le pegamos. Y bueno, realmente te ha tocado verlo por tu experiencia y por la mía. Ningún empresario quiere un juicio, ningún empresario quiere un recurso de revocación, ningún empresario quiere ese tipo de naturaleza contenciosa, larga, tediosa, que al final de cuentas lo que está en juego es la mercancía del comercio mismo. Pero bueno, regresando al tema regulatorio, tendríamos que ver en función de qué. Y aquí la pregunta natural que surge y debe ser natural también para la gente que te escucha es que piensen o reflexionen cómo se crean estas normas, ¿no? Porque, oye, sí, Secretaría de Economía dice cuáles son las normas, pero ¿cómo se crean? Hay un procedimiento especial previsto para la creación de normas. De hecho, es una materia que ha tenido mucho crecimiento en los últimos años. Mejora regulatoria, ¿no? Y el tema de la emisión de regulaciones, ¿no? Y en el caso específico son regulaciones muy específicas que derivan de la participación tanto del gobierno, de la iniciativa privada, como de los académicos o ya la parte académica, ¿no? Y esos procedimientos normalmente los encontraremos previstos en la propia regulación, donde el marco competencial de la Secretaría de Economía se publican. Hay un procedimiento específico para la determinación, actualización o modificación de las normas en cuanto a regulaciones y restricciones. Y es un contenido técnico impresionante el que se desarrolla a través de la creación de las normas. Pero bueno, esto nos abre la pregunta. Primero, ¿cómo se crean las normas, no? ¿Saben cómo se crean las normas oficiales mexicanas que están cumpliendo? ¿Realmente es un capricho de algún burócrata que está sentado en tu escritorio y se le ocurrió? ¿Qué información o qué trascendencia o por qué se hacen? Claro. ¿Y cómo participas? Porque a lo mejor desde ahí y hemos tenido algunos casos en los que se impugna el tema de la creación de la norma, ¿no? No nos esperamos a la aplicación por parte de la aduana. Ahí te va. Sino en el procedimiento de creación, de consultas, de modificación, de aplicaciones preliminares y demás, se impugna la forma de creación de la misma. Entonces, aquí ya estamos viendo algo, ¿no? Ya estamos viendo un procedimiento administrativo especial para la creación de las normas, en el cual el ciudadano, el importador o exportador, incluso normalmente como gremios, esto sí tengo que decirlo, participan, claro, ¿no? Participan en una forma... A través de las cámaras, a través de tus reportes de INEGI, que estamos obligados a presentar. Secretaría de Economía de ahí toma la base estadística de INEGI para saber cómo están los flujos, regular y saber cómo mover estas regulaciones. Estas regulaciones básicamente lo que se hace es que a partir de lo que nos está comentando Alexis y algo un poquito que tú dices, a ver, ¿qué hace? Pues bueno, Secretaría de Economía toma los datos que tenemos estadísticos de INEGI para saber cómo se está moviendo el mercado y aparte también esta información que llega a través de las diferentes cámaras y asociaciones en donde se exige o se solicita algo. Por ejemplo, ¿te ha pasado o ha pasado de pronto que la industria cañera, productora de azúcar, dice, ¿sabes que ahorita no tenemos azúcar? Hay escasez. ¿Qué pasa? Pues Secretaría de Economía emite los cupos porque ya se acercó un gremio a decir, ¿sabes qué? Pues no tenemos, no hay producción, entonces para evitar el desabasto nacional es lo que abre, ¿no? Abre un cupo. Y también así es que se regula también la parte de las normas, ¿no? El saber cómo cuida. Las normas regularmente o regulaciones, restricciones no arancelarias
se utilizan para proteger el mercado nacional, para regular los flujos de importación y exportación y obviamente que vayan en relación a la protección de las industrias de las que somos productores aquí en México o para abastecer y evitar que se dé un desabasto de ciertos productos, para cuidar la seguridad al utilizar por la calidad y al utilizar los productos. Y por supuesto, cuidar la seguridad de personas, de animales y de plantas, ¿no? Y del medio ambiente. Por eso es que se regulan y se utilizan todas estas normas. Sí, sí, que son temas bastante actuales y cabe señalarlo. Apenas ayer el secretario de Hacienda, naturalmente por conductor ejecutivo, que no soy aquí para decir si estoy a favor o estoy en contra, emite un decreto en el cual va a eximir a algunas empresas de alimentos y bebidas de cumplimiento de todas regulaciones. Ayer yo, ¿no? Enojadísima que estaba ahí en la oficina y saqué sacamos ahí en el LinkedIn una nota porque a mí yo hablando de eso, a mí no me des cuerdita. Hablando de eso, súper molesta porque realmente yo dije, oye, está irrumpiendo inconstitucionalmente el artículo 28 en el cual está dando beneficios a ciertas empresas porque tendría que darle esos beneficios, desde los beneficios, ahí les va, nomás para que sepan rápido la nota, emitió este comunicado en el cual menciona que le van a dar para el tema de la canasta básica, para que no suba y para que se mantenga a cierto precio, a 15 empresas le van a dar el beneficio de importar esos ciertos alimentos, ciertos productos, sin el pago de aranceles y sin el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que deben de cumplir con COFEPRIS. Entonces, a mí me entró una molestia bastante grande al decir, estás dejando fuera y le estás dando el beneficio solamente a algunas empresas cuando existe una cantidad enorme de importadores de esos productos que les vas a dar en la madre, ¿no? Entonces, ahí donde está la igualdad realmente que tiene de competencia, ¿no? Y puedes, ahí yo estaba muy enojada. Sí, a lo mejor el origen tiene un fundamento 100% eminentemente económico. Uh-huh. Pero bueno, sí, la trascendencia es importante. Creo que deja un antecedente que habrá que ver cómo se desahoga o cómo termina de desarrollarse. Y que también de lo dicho a lo hecho todavía falta mucho, ¿no? Claro. Porque ya abres la puerta a medios de defensa, impugnaciones, incluso a la presentación de juicio constitucional para efectos de determinar la aplicación del mismo criterio para todos. Claro. Desafortunadamente aquí es donde entra los pequeños no tienen a lo mejor los mismos recursos para hacer ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, bueno, es un antecedente que dejamos ahí. También es un tema que podría dar para muchísimo. Para muchas sesiones, ¿no? Entonces, bien. Continuando con ello, es importante señalar que estas regulaciones o restricciones tienen una orientación tanto de seguridad de los usuarios, no están hechas al garete, incluso yo los invitaría a que vieran alguna que les aplique. Ya, normalmente las de seguridad, las de eficiencia energética también, que son muy técnicas, que tienen la finalidad de hacernos ahorrar energía, de que los componentes o los equipos que importamos no se vayan a ver afectados por las variaciones de voltaje, y que también vayan a la corriente con el tema tecnológico. Y la más grande, la modificación más grande que tenemos ahorita es la 5G, ¿no? Uh-huh. Creo que el 5G ha sido una de las últimas actualizaciones de este año. Entonces, son importantes en el sentido, es bueno concientizar de que no es un requisito, esas regulaciones o restricciones no van en función de tratar de impedir el flujo de mercancías, sino de hacerlo de forma correcta. Y en los procesos de hacerlo de forma correcta, desde ahí podemos participar, ¿no? Uh-huh. Desde ahí son los medios de defensa, desde ahí es cuando tenemos que verlo de forma activos. Y eso lo digo tanto a los abogados, porque los abogados no se meten. No. O sea, y no tienen ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? No quiero generalizar. Naturalmente habrá muchos que sí, pero desde ahí es un tema, es una área de oportunidad importantísima. Uh-huh. Pero bueno, ya en la participación de estos recursos innominados ante los propios procedimientos de la creación de las normas por parte de la Secretaría de Economía, ya hay una parte, ¿no? De cada uno de los reguladores, todavía en suma lo que pueda señalar la Secretaría de Economía. Uh-huh. Entonces, ya estamos en esa primera parte. Y aquí me voy a brincar de esa segunda parte que estamos viendo de aduanas y me voy a la primera parte de comercio exterior. Okay. Porque se encuentran íntimamente conectadas. La parte regulatoria, que tiene como finalidad proteger mercados, generar estadísticos, determinar los alcances de una u otra cosa,
también encuentra su base en el uso de las herramientas que tiene también la Secretaría de Economía para proteger los mercados. Que esa es la función de Secretaría de Economía y el estrecho vínculo de economía con comercio internacional, comercio exterior, como lo quieramos ver, ¿no? Y en la Ley de Comercio Exterior encontramos las diferentes herramientas, que tú lo dijiste hace ratito, un cupo, ¿no? Tenemos el tema de actuaciones legales de comercio, que es el antidumping, el dumping, antidumping, y ese tipo de acciones, ese tipo de actividades, que es la Secretaría de Economía a través de sus programas de fomento, a través de sus reglas, de los decretos que manda, que trata de regular y de emparejar el suelo para todos los jugadores, ¿no? Para todos los sujetos activos en estas materias. Y ahí tenemos un primer tema. Tenemos medidas de transición, medidas de protección, tenemos cuotas compensatorias, que ya nos va al tema del dinero, y encontramos a lo mejor el primer medio de defensa, también derivado de esto, porque lo pongo sobre la como mano porque todo están enlazado. Están enlazados. Que es un recurso de revocación, pero no el recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, sino el de revocación previsto en la Ley de Comercio Exterior, ¿no? Y me regreso, no era una ventanita para conectarlo y me regreso otra vez. Entonces, cerrando esta parte, esta segunda función de la aduana, que es regulatoria, y con este pequeño guiño que hicimos de la Ley de Comercio Exterior, ahora sí aperturamos o abrimos la tercera parte, ¿no? Que creo que es la que todos querían escuchar, pues lo estoy yendo como rápido. La fiscal, ¿no? Ya, la tributaria. Sí. No, y ¿sabes qué? Nos va a alcanzar el tiempo, ya nos quedan 5 minutos nada más. Que ¿te acuerdas que te dije que sí, no, de todos modos, mira, vamos a tener yo creo que la parte 2 de esto porque está bien interesante. De hecho, yo, si me lo permites, creo que tema de recurso de revocación y juicio de nulidad. Sí, nos podemos aventar uno. Exactamente, es muy complicado realmente, porque podemos platicarlo muy rápido y no tendrá ni la eficiencia ni la trascendencia, ¿no? Yo encantado de regresar. Ahora sí nada más cuadrar agendas. Sí, no, es que Alexis vino ocupado. Cuadrar agenditas y nos vamos y nos decimos y platicamos a lo mejor de puro recurso de revocación y dejamos en suspenso esta parte de la tercera etapa o de la tercera perspectiva de lo que es aduanas. Ya en tema internacional, y que ahora sí tendríamos que ver no recurso de revocación, o sea, recurso de revocación, juicio de nulidad, juicio de amparo, pero igual como anticipo, a lo mejor para dejarlo en suspensito, un poquito ahí. Debemos de entender que los medios de defensa o los recursos legales que tenemos como usuarios de las aduanas no inician a través del recurso de revocación. Que de repente está muy mal visto por... ¿De qué? Vámonos hasta allá. No, de que tenemos los famosísimos alegatos de los 10 días que tenemos conforme al 152, 153. Y yo con el equipo, con mi equipo que participamos, es la parte más importante. Es la más importante. Es la más importante. Si no lo planteaste ahí, ya... Es lo más importante por muchas cosas, ¿no? Ahí ya podría ser un tema de la habilidad de cada abogado, plantear su estrategia desde ese momento. Pero es importante verlo desde la perspectiva del usuario de comercio exterior. Claro. Ya lo hemos platicado en unas ocasiones, Mariana. Si nosotros perdemos de vista al usuario de comercio exterior, realmente carece de sentido la interposición de cualquier medio de defensa. Así es. ¿A qué me refiero? El importador o el exportador no quiere un recurso de revocación. No quiere un juicio de nulidad. Y menos aún... Quiere que resuelvas y menos ahorita. Aún cuando se actualiza alguno de los supuestos del artículo 151 de la ley aduanera y que tenemos un embargo precautorio. Un PAMA. ¿No? Un PAMA en forma, pero con embargo, ¿no? Entonces, eso es mucho más complicado porque, por un lado, nos encontramos ante el embargo de la mercancía. Esto es, la misma no se encuentra en su dinámica natural de comercio exterior de... Si yo la vendo, a lo mejor pierdo un poco, pero la vendí y a lo que sigue y vas modificando, ¿no? Y el tiempo que tarda la resolución de cualquiera de esas cosas, estamos hablando de 2 años por lo menos. Claro. ¿No? En todas sus instancias, suponiendo que ganáramos todas, así, sin que no hubiera mayor trascendencia, porque hay asuntos. Estamos participando en alguno que es verdad, yo tengo 23 años. ¿No? 23 años de que ya se ganó, ahora estamos con el tema del resarcimiento económico derivado de la imposibilidad material. Entonces, este tema de los medios de defensa, bueno, nos da para hablar muchísimo, pero sí, a lo mejor como introducción, como una primera parte,
vale mucho la pena que estemos conscientes de esto que estamos platicando a lo largo de este primer programa, que es desde dónde lo estamos viendo, ¿no? Claro. Y esto no es exclusivo del abogado, no es exclusivo del licenciado en comercio internacional o del especialista en comercio internacional, ni desde el empresariado. Es un tema de desde qué perspectiva lo quiero ver. Claro. Para sobre esa perspectiva, entonces, determinar una ruta, Y un de acción. enfoque. Ujú. La conclusión, también la podemos anticipar, a lo mejor esta primera parte, no es la parte contenciosa, es la parte preventiva. Ujú. Por eso lo decía, o sea, por eso retomaba, desde esos primeros, ¿desde cuáles? ¿Desde qué perspectiva? dónde? Porque Ujú. el tema debe ser, en todo caso, la prevención para efectos de que sea previsible lo que estamos haciendo, que esa es la función de todo De marco todo, jurídico. claro. ¿No? Entonces, sí es importante, como conclusión, a colación de todo eso que estamos viendo, que tengamos en cuenta, uno, la perspectiva de donde estamos analizando, y punto Bien. número 2, el tema de los alegatos, ¿no? Pero bueno, con esto cierro, para Muy que bien. puedas despedir el programa, y nos vemos No. en una segunda Muchas ocasión. gracias, Alexis. ¿Dónde te pueden encontrar o contactar por si alguien tiene alguna duda respecto a materia legal? Alexis es abogado, te lo comenté, especialista en materias administrativas. Tu página, su despacho, ¿cómo se llama? ¿Dónde los encuentran? Bueno, es MZA, es el nombre comercial. Nos pueden encontrar en www.mza.com.mx. Y también por conducto del programa, ¿no? Claro. Ahí estamos con cualquier cosa a la orden para efectos de dar seguimiento a cualquier cosa. Muy bien, pues ¿Va? bueno, muchas gracias, Alexis, por tu tiempo. Hoy nos vamos con este programa que a mí me encanta, ya sabes que me encanta todo el asunto legal, y vamos a seguir platicando de esto. Yo me voy a encargar de aquí, mira, cuadrar agenda para que Alexis venga y Bueno. le demos continuidad al programa porque está muy interesante. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Consultores en Facebook, en Instagram y en YouTube. Este programa adicional lo encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify Podcast. También te invito a que nos escuches todos los martes en punto de las 9 de la mañana en vivo a través de afirmaradio.com. Soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.